84, en contra 137, abstenciones 3. Queda pues aprobado el dictamen. Ya lo ven, con todo el Grupo Popular en contra, el gobierno de Zapatero logró sacar adelante esta ley, una ley que desde 2013, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, no ha recibido ni un solo euro de los presupuestos generales. Y también podríamos decir que su cumplimiento, pues la verdad es que se ha dejado pues, al arbitrio de ayuntamientos, de diputaciones, a lo que cada uno quiera entender. Es una ley a la que le falta dotación presupuestaria, a la que le falta también poner un importe también para que devuelvan los bienes, le faltan muchas cosas, pero lo que se hizo en esa ley, Antonio, ni siquiera se ha puesto en marcha. No, sobre todo, y sobra desvergüenza en este gobierno. Hay un dato y es terrible, es que hay un sindicato de electricistas noruego que ha donado 12.000 euros para que las familias puedan recuperar a sus familiares. Son 12.000 euros más de lo que ha hecho este gobierno de Mariano Rajoy, un sindicato de electricistas noruego. Porque además, este gobierno que se jacta del cumplimiento de la ley, que hay que cumplir la ley, lleva cumpliendo el artículo 12.1 de la Ley de Memoria Histórica desde que llegó al poder en el año 2013, que dice que tiene que dotar económicamente y crear convenios para facilitar a las familias que puedan recuperar los cuerpos de sus familiares, ¿no? Pero además, lo terrible es que se jacta encima de incumplir la ley y de no dotar para que familias puedan hacerlo. En una entrevista con periodistas, con el director del Mundo, le preguntaron que, bueno, si no creía en la ley de memoria histórica, ¿por qué no la derogó? Y él se jactaba de decir, bueno, no hace falta porque hemos dado 0 euros de media en total, ¿no? Hemos dado 0 euros desde 2013 y en 5 años 0 euros de media. ¿Para qué la voy a anular? 0 euros. Si ¿Para ya qué la voy a anular si la facto, estoy anulando y encima me evito, ¿no? Me evito el conflicto. Ese dinero tiene historias detrás. No, además, eso una cosita más, es que es cierto que el gobierno sí ha quitado una placa que tiene que ver, y lo hizo nada más llegar, y fue en la calle, en la plaza de Jacinto de Benavente en Madrid, quitó la oficina de atención a la memoria de las víctimas del franquismo. Había una placa en la que se indicaba que estaba ahí la oficina, y lo primero que hizo la mayoría del gobierno fue quitar y anular esa oficina. Ese es el legado que tiene este gobierno, que para él las víctimas no importan nada. La ley esta de la memoria histórica fue polémica desde su nacimiento, la verdad. Yo creo que tiene cosas buenas, como por ejemplo el ayudar a las familias a recuperar las fosas, porque todavía hay mucha gente, es decir, muchas familias que no saben dónde están sus antepasados. Y yo creo que eso sí es fundamental y es el punto, dijéramos, para borrar muchas heridas de un pasado que a todos nos ha marcado, ¿no? Lo que pasa es que es una ley también que luego tiene otros aspectos, es decir, lo de la memoria en fin, la memoria es muy flaca y es muy subjetiva. Yo creo que teníamos que buscar una ley de la verdad histórica. Es decir, que eso se puede llegar. En este país es difícil a veces ponerse de acuerdo, pero si eliges bien un grupo de historiadores repartido de todas las ideologías, se puede lograr eso. Déjame que presente a nuestra invitada antes de que entréis en polémica. Violeta Santos Barrio. Pedro, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. No sé si el gobierno, las instituciones facilitan que encontréis a vuestros muertos. Para nada. Ni siquiera eso, a pesar de que la ley aparece recogido como que facilitarán el que podamos encontrar nuestros muertos, cuando lo que deberían de hacer es garantizar que podamos encontrarlos. En nuestro caso y en muchos casos no es así. Nosotros en Guadalajara, porque yo tengo dos de mis familiares son víctimas y están en la fosa común de Guadalajara, en las diferentes fosas comunes que hay en Guadalajara. El ayuntamiento nos lo ha puesto verdaderamente cuesta arriba. El poder no solamente que no lo facilite, sino que pone trabas. ¿Qué tipo de trabas? Sí, en nuestro caso, pues posteriormente a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que han sido los que se han encargado de esas exhumaciones, se les ha exigido posteriormente una tasa por la exhumación, cuando el ayuntamiento en ningún momento, digamos que ha puesto trabajadores al servicio, pero se le exige una cantidad bastante elevada a la asociación. ¿Tenéis algún tipo de, por acabar con esta polémica, algún tipo de subvención, algún tipo de dotación presupuestaria? ¿Recibís algún dinero? Presupuestario, nada. De hecho, como bien habéis dicho, era una ley que en inicio tenía una dotación presupuestaria y digamos que medio funcionaba. Y desde el actual gobierno del señor Rajoy, la dotación se reduce a 0 y obviamente la ley deja de funcionar. Llega hasta el punto que si yo quiero indagar sobre todo lo que ha sucedido a mis familiares,
O sea, ya es que hasta tengo que pagar las fotocopias, los desplazamientos. A mí no se me facilita nada para poder discernir qué es lo que ha sucedido con ellos, cuáles son las causas por las que sucedió todo esto. No se nos permite investigar sobre el pasado. O sea, además es que llega hasta el punto de que cuando se lo cuentas a la gente, es que queréis abrir heridas. No, yo no quiero abrir heridas, yo quiero cerrarlas. Entonces, quiero cerrar, las del resto de la gente ya están cerradas. Tú tienes una tía de 94 años que está esperando a cerrar sus heridas. Sí. Y siento decirlo así, pero no tiene mucho tiempo No. para cerrar esas heridas Ella, con 94 años. ahora mismo, yo creo que una de sus máximas ilusiones sería poder enterrar los restos de su hermano junto a los de mi abuelo, junto a los de su otro hermano. También le falta a su padre también fue fusilado un año después de que fusilaran a su hermano y por desgracia en el caso de su padre sí que creemos que va a ser mucho más difícil porque si los datos que tenemos del cementerio de Guadalajara no engañan, esa fosa se removió sin consentimiento ninguno, por supuesto, y no sabemos dónde se encuentran los huesos. Creemos que en un osario, obviamente esparcidos. En el caso de mi tía abuela, además, es todavía peor porque, bueno, la historia comienza, nuestra historia se revela de la de mi familia con el caso de Ascensión Mendieta, gracias a Facebook, que puede llegar a ser una gran herramienta. Sí, pero publicaron los nombres, ¿no? Claro, y tú publicaron los tuyo. nombres y encontramos uno que coincidía con el mío, con Barrio Pedro. Me lo comunicó una amiga, oye, mira. Y la ilusión de ella fue tremenda. Por fin puedo encontrar los restos de mi hermano y puedo darles una sepultura como se merece, una sepultura digna. La verdad es que no se encontraban en esa fosa, por desgracia. O sea, jugaron hasta con nuestras ilusiones porque no se encontraban en esa fosa como indicaba el registro del cementerio y a día de hoy no están ni en la fosa 1 ni en la fosa 2. Y estamos esperando a conseguir poder seguir reabriendo fosas y dar sepultura a todos esos muertos. Sí que quiero hacer también con esto un llamamiento a que toda la gente que crea que pueda tener algún familiar en esas fosas que aún no se han abierto, que se ponga en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, porque todos juntos yo creo que sí que podríamos conseguirlo. Lo triste es que tengamos que ir o que se tenga que recurrir a justicias extranjeras para poder recuperar o para, sobre todo, para que se nos den o tengamos los derechos humanos que nos merecemos, porque esto es una cuestión de derechos humanos. O sea, no es normal que una familia tenga que ver cómo 2 de sus miembros son fusilados y el juicio se hace 4 años más tarde y otros 3 de sus miembros se vean encarcelados. Queremos también limpiar la memoria. Limpiar el nombre, ¿no? Limpiar, sí, limpiar el nombre y darles dignidad a todos nuestros familiares. Incluso algunos de ellos fueron encarcelados. A una tía abuela tuya no le acusaron de haberse cargado al cura y de habérselo comido. A mi bisabuela, sí, entre otras cosas. Hombre. Y la otra la acusaron también de leer prensa roja cuando mi bisabuela no sabía ni leer. Pero a mi tampoco tía pasaría nada por leer. No, te lo hubieran acusado igual. leer. Sí, O sea, no se incluso... trata, lo decimos muchas veces, no se trata de abrir heridas, se trata de cerrarlas, ¿no? Lo que dice Violeta es importante. Pero es que El cura, por cierto, apareció vivo. Bueno. Solo una cuestión de... una democracia que no otorga dignidad a sus ciudadanos, ni después de muertos, es una democracia fallida. Y voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió en una exhumación en Montestepan, en Burgos, que tuvo que ser financiada mediante un crowdfunding. Pues no solo ya en democracia, en unas obras para hacer la carretera de Burgos a Valladolid, se encontró una fosa. Lo que se hizo con esa fosa no era ya que la habían encontrado, es decir, no estamos hablando de la habían encontrado. Lo que hicieron fue molerla y utilizarla como gravilla para hacer la carretera, con los restos de los fusilados en Montestepan, en Burgos, con algunos de los que encontraron allí. Es decir, una democracia que hace eso no es digna. Y da igual lo que pueda decir el señor Rajoy, no es digna, porque lo mínimo que tiene que hacer una democracia es dar dignidad a los ciudadanos, a las familias, para que entierren a sus muertos. Es lo mínimo, es lo mínimo. Incluso, aunque no creas en ello, aunque no seas católico, yo no lo soy, y yo lucharé siempre para que una familia pueda darle digna sepultura a sus familiares. Pero no es cuestión de creencia religiosa, pues es cuestión derecho, si no es cuestión de dignidad, estoy de acuerdo. De ser humano, pero aquí en este gobierno no lo hacen. De buscar una solución. Y de derechos humanos. Este gobierno y otros, es decir, que este problema lo venimos arrastrando, es decir, la guerra terminó hace muchos años, y la democracia también lleva muchos años. El Partido Socialista, O sea, que ha mirado para otro lado siempre, es dignidad muchas veces, de todos. El problema es que esto lo vemos como una cuestión... 2,5 millones de euros para las exhumaciones, que llegó Rajoy y dices el lo Partido laminó. Socialista de Zapatero. Vale, pero sí. antes Adelante la ley de memoria histórica. Déjame repasar la aprobación O sea, que de esta no ley, es- porque María Álvarez no estuvo exenta de polémica, ni siquiera la aprobación.
Pues no, hoy entraba en vigor esa ley de memoria histórica porque se publicaba en el BOE, entraba en vigor oficialmente hoy hace 10 años, pero antes de que entrase en vigor, antes de que se aprobase en el Congreso, hubo mucha polémica, mucha lucha, hasta llegar a este momento, a la foto de familia en la que sí que vimos muchos abrazos, mucha gente muy contenta porque se había luchado mucho por una ley que era importantísima para el país, pero dentro en el hemiciclo sí que hubo polémica. El PP la calificaba de innecesaria, de abrir heridas que ya estaban cerradas, y así hablaba el ministro portavoz en aquel momento, el portavoz del PP en aquel momento, que estaba en la oposición. Decía que lo de las fosas lo iban a usar como propaganda política. Por primera vez en democracia, el Gobierno y sus socios deciden hacer de las fosas de la guerra civil uno de sus argumentos de propaganda política. Y ahí empezó esa escalada de descalificaciones, de burradas contra la ley de memoria histórica, pero no solo contra la ley, sino lo que es más importante, contra las propias víctimas, porque decían desde el PP que ser de izquierdas y apoyar la ley de memoria histórica era de carcas. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Sin palabras, una barbaridad, que se hablaban del padre por un lado, que si del abuelo del otro, pero no de cualquier abuelo. Camps decía que la ley de la memoria histórica empezaba con el abuelo, pero con el abuelo de Zapatero. El gobierno de Rodríguez Zapatero comenzó con la historia de un abuelo, del abuelo de Rodríguez Zapatero, que no le transmitió la ternura y el cariño que normalmente transmiten los abuelos a sus nietos. No le transmitió la ternura ni el cariño, y es que es muy difícil transmitir cariño cuando estás enterrado en una fosa común, cuando no puede ser identificado. De abuelos y también de huesos. Así hablaba Aznar, que por supuesto tuvo respuesta inmediata, eso sí. El espíritu de concordia y la unidad nacido en la transición española. Que eso no se hace removiendo tumbas, ni removiendo huesos, ni tirándose la cabeza. Removiendo huesos. Y yo pensé, pero este señor no se dará cuenta que los huesos que no estamos removiendo, sino sacando, son huesos de personas, de gentes, de abuelos, de aquellos que buscan a los suyos sencillamente para enterrarles en paz. Decía Rubalcaba si no se daba cuenta Aznar, pues no, parece que no se daba cuenta, así que conviene en este punto quizás recordar lo que decía exactamente la ley. Reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Pero claro, para que una ley pueda llevarse a cabo hace falta dinero y el PP no lo está dando. La memoria histórica, la asignación presupuestaria en los 4 presupuestos que ha hecho este gobierno, bueno, los 5, ha sido 0, la media es 0, porque fue 0 todos los años. Sí. 0. Bueno, oiga, ni ese tema ha generado aquí tampoco una gran polémica, ¿no? Dice Rajoy que no genera una gran polémica y le faltó hacer el gesto, 0 euros. Y es que además tiene razón, porque a una ley tú la puedes derogar o puedes quitarle el presupuesto, que es prácticamente lo mismo, quizás menos impopular. Y es que con el PP llegó el desmantelamiento de la ley de la memoria histórica, por lo menos en cuanto a presupuestos. Pasaron de 6,2 millones en 2011 a 2,5 en 2012. Pero es que ya en 2013 ese presupuesto se convirtió en 0. Y además también hubo otras consecuencias, como el desmantelamiento de la Oficina de las Víctimas de la Guerra Civil, que se cerró en 2012. Allí asesoraban para poder encontrar a las víctimas. ¿Consecuencia de todo esto? Pues que en España hay casi 2.000 fosas que todavía no se han abierto y 100.000 personas que no han podido ser identificadas y que por lo tanto no han podido ser enterradas. A eso sí, se han hecho otras cosas, como también no exentas de polémica, el cambio del nombre de las calles. Y oye, a Rajoy le tocó en la suya. He vivido muchos años al lado de la Escuela Naval de Marín, en la calle Salvador Moreno de Pontevedra. Ahora no se sabe por qué le han quitado la calle al almirante Salvador Moreno, pero en fin, yo he vivido allí muchos años y le sigo llamando así. Ya olvidamos ya contamos en su día el olvido de Rajoy, pero cero presupuesto, 0 dotación y además sacando pecho también del cero. Hay declaraciones de aquí que han hecho, por ejemplo, las que hizo Camps, que lo del abuelo, sin cariño, mirad a ver si alguien las hace sobre una víctima de ETA, por ejemplo, que hubiera ocurrido aquí en España. Pero es que a las víctimas del franquismo se las puede maltratar.
Aquí en España no pasa nada, se las puede maltratar, se las puede insultar, se las puede despreciar y no pasa nada. Sí, hombre, ¿tú te imaginas que dijeran que es que Miguel Ángel Blanco no ha dado cariño que a sus sobrinos? Desafortunados no significa lo contrario. Pero déjame decir una cosa. ¿Qué le parecería a ti? No, me parece mal, pero estoy condenando. Solo mal. Bueno, o se pediría la dimisión. Distingo entre el mal y entre el bien. Estos años ya están fuera del juego. Simplemente quería decir una cosa, que creo que sí que debería crearse, en fin, una comisión conjunta de todos los partidos y solucionar este problema, porque tampoco creo que sea tan complicado. Y segundo y último, si no me falla mi memoria histórica particular, creo que esta ley, aunque la promovió Zapatero y el gobierno, venía de Esquerra Republicana, que fue el socio del gobierno que exigió que se presentara esto. Es decir, a cada uno lo suyo. Es decir, evidentemente Zapatero estaba de acuerdo, le vino bien y lo consideró oportuno. Pero la idea primaria fue de Esquerra Republicana. Y de Izquierda Unida también. Pero sobre todo Esquerra Republicana, que fue la que promovió y exigió al gobierno de Zapatero que sacara adelante esta ley. Violeta. Yo en este caso sí que es cierto que, como decís, hay víctimas de primera en este país, hay víctimas de segunda. Entiendo que hubo asesinatos y represaliados por ambas partes, tanto por ambas... Tú eres profesora de historia, además, sí, ¿no? Sí. Tú eres la encargada de enseñar a los chavales que están en el cole la historia de nuestro país. Sí. Esa historia a la que nunca se llegaba en nuestro tiempo. Y en la que la mayoría de los libros siempre dan un sesgo hacia los que vencieron. Intenta siempre hacerlo de una manera... yo creo que los libros han cambiado actualmente bastante, sí que, por desgracia, la historia siempre la escriben los vencedores y terminamos creyendo los demás. Durante el franquismo sí, pero desde la democracia... Y anteriormente. Por desgracia es eso. Todavía se niegan cosas como que Valle de los Caídos es un monumento de represalia todavía. No, y todavía algunos lo negáis. Yo lo digo. Es un monumento de concordia para la avance del régimen. Fíjate si se sigue haciendo revisiones. Violeta, ¿para ti es un monumento de concordia el Valle de los Caídos? Sobre todo desde el momento en que gran parte de los cuerpos que allí hay son de republicanos a cuyos familiares nunca se les pidió permiso para trasladar los cuerpos hasta allí. Eso para empezar, se hizo lo que se quiere de una... Era un monumento de propaganda para el régimen, eso sin duda, porque pero nunca el simbolismo es todo franquismo, pero la idea que tenían original, Franco en concreto, es que enterraran ahí a cristianos de ambos bandos que murieron... Pero porque... Esa era la idea. Desde el momento en que es un monumento cristiano, desde el momento en que es un monumento cristiano, ya estamos negando además la diversidad de este país. No, pero eso para empezar, por supuesto, en ese momento la negaba. Otro ejercicio más de lo que hace un dictador, de labores dictatoriales, cuando no cuentas además con el consenso de nadie, cuando los nombres de los caídos que hay ahí son todos franquistas, no aparece porque tampoco les interesó saber qué republicanos estaban enterrando allí, con lo cual no hay una concordia republicanos. Y además, es otra falacia hablar, como se suele decir mucho, que hubo víctimas de ambos bandos. Claro que hubo víctimas de ambos bandos, pero durante muchísimos años, durante 40 años de dictadura, a las víctimas de un bando tienen un lugar donde ir sus familias. El cementerio de Paracuellos, que es un caso que todo el mundo pone cada vez que se habla, Paracuellos. Paracuellos es un cementerio grandísimo, enorme, con una cruz en lo alto, en una montaña, que ocupa toda una montaña, y que cada familiar que tuvo la desgracia de ver cómo alguno de sus familiares murió en la guerra civil, tiene ahí una tumba para ir a ver a su familiar. Y lo único que se pide es que las víctimas que no lo tienen y que viven en cunetas o que viven en el Valle de los Caídos como perros tirados en cajas, en osarios, tirados en contra de su voluntad, que las familias como la de ella pueda ir a recogerlas y enterrarlas donde les dé la gana. Pues que se investigue, eso es lo único que se pretende. Eso es lo único que se pretende. Nadie que este gobierno creo que pueda... Y no solamente eso, se exhumó durante toda la época de la dictadura, se fue exhumando a todas esas víctimas represaliadas que, ojo, fueron durante los 3 años que duró la guerra, ¿de acuerdo? Las víctimas represaliadas por el franquismo fueron durante 40 años. El número es inmensamente mayor y a nosotros nadie nos ha exhumado, como sí que se hizo con la gran mayoría de las víctimas del franquismo. Nosotros sí que lo único que pedimos es la reparación. Y que además... Es reparar el daño que se nos ha causado. Ya no podemos reparar que a una niña de 11 años le arrebaten a su padre o a su hermano mayor, o que metan a su madre en la cárcel y ella la rapen el pelo y se tenga que hacer cargo de sus hermanos o sus sobrinos pequeños cuando encima le tiran con un tanque la casa. Yo no puedo reparar eso. No puedo reparar el daño que se le hizo a mi abuelo, que nunca, y se murió sin contarnos nada de esto. Pero sí que quiero que se limpie la memoria de todas nuestras familias, que se exhumen los restos y que les podamos dar sepultura con quien realmente quieren estar y donde realmente quieren estar. Violeta, eso deseamos. Que tengáis suerte. Un beso para tu tía abuela
que quería venir contigo con 94 años y le mandamos un beso fuerte y muchísima suerte en esa búsqueda, que seguro que llega a algún sitio. Gracias. Gracias, de verdad. También polémica con un cañón nazi que se va a retirar de una glorieta de Madrid. Más detalles, Marina Valdés.